Cultura íntima para niñas y señoritas. Conferencia dictada a las alumnas del Colegio María Auxiliadora por el maestro Israel Rojas Romero, Ragocini, el 16 de noviembre de 1958 en Bogotá, Colombia. Nosotros venimos a la vida con un poco de experiencia del pasado, pero venimos a ganar mucha más y cada uno, según su sexo, tiene naturalmente que ganar cierto tipo de experiencia. Ciertas condiciones de orden psíquico nos están llevando a conocer siempre nuevos aspectos cada vez. Si nosotros, por ejemplo, contemplamos un jardín, veremos algo muy maravilloso, y si pensamos que antes de ese jardín la tierra estaba completamente sola, es decir, sin aquellas semillas indispensables para el crecimiento de ese jardín, tendremos una idea bastante clara de lo que es nuestra vida. La tierra tiene simplemente los elementos químicos indispensables para el desarrollo de las semillas. Sin embargo, de la calidad de las semillas depende ciertamente la calidad de los frutos, y también del interés y la atención que en esos aspectos debemos poner. Ustedes, muy niñas ahora, por el momento no tienen mucho conocimiento ni mucha responsabilidad de su futuro, pero progresivamente van despertando en su sentido muchos aspectos, que van a enfocar en una forma, si se quiere, más grave que los hombres, porque llevan la mayor responsabilidad de la vida social, llevan una alta responsabilidad en la vida anímica y una alta responsabilidad en la vida de relación. Sus almas se van despertando poco a poco, así como en el jardín van despertando los frutos que emergen de las semillas originales. Entonces tenemos flores, tenemos un precioso jardín. Igualmente, en la vida de ustedes, el día de mañana, como si fueran una tierra prolífica y fundamental, una semilla puede ser depositada y entonces viene la germinación, la multiplicación de la especie, pero comúnmente las gentes, por falta de conocimiento debido, no ponen en esas funciones específicas de la naturaleza toda la mística y toda la devoción, toda la espiritualidad que aquello requiere, y precisamente en eso debemos poner bastante atención. Lo primero que surge en la mente es el sentido que se debe tener del jardinero. El jardinero debe ser también una persona muy consciente de su misión. El jardinero va a depositar allí, en ese jardín, las semillas, pero del modo como él deposite aquella semilla depende el éxito que se puede obtener de ese jardín. Si él escoge las mejores, si él evidentemente pone afecto, pone cariño en su labor, entonces va a obtener buenos resultados. Pero si hay un descuido, si hay una falta de armonía, si hay abandono, entonces necesariamente no se pueden obtener frutos verdaderamente hermosos, ni puede existir una verdadera armonía en el conjunto. La situación es exactamente la misma. Se requiere un poco de sentido, sensibilidad, y este va despertando progresivamente en el alma nuestra. A eso, a través de los tiempos, se le ha llamado romanticismo. Desgraciadamente, en las épocas actuales este sentido espiritual se ha abandonado, y las gentes más bien buscan desde el punto de vista físico ligeras comodidades, y no en sentido estético, no en sentido espiritual, no en sentido armonioso. De esto deben estar ustedes especialmente pendientes, ya que el día de mañana van a ser responsables de la perpetuación de la vida, de la perpetuación de la forma, de la evolución, nada menos. Hay una altísima responsabilidad. De tal manera que cuando ustedes elijan el jardinero que ha de cultivar su jardín, deben estar atentas, sencillamente atentas, si verdaderamente hay espiritualidad en aquella persona, si sentimientos elevados lo animan, o si simplemente intereses inmediatos, y a veces cuestiones de orden mundano e instintivo o económico son los que le afanan para conseguir tal situación. De tal manera que hay, como dijéramos, que preparar el alma, es decir, preparar el sentido, preparar la parte puramente afectiva de la vida, y mientras no descubramos eso, dar pasos en este camino es completamente erróneo. Por eso es indispensable tener algún conocimiento de esto, especialmente de la parte afectiva, especialmente de la parte anímica, aquello que ennoblece la vida, aquello que realmente la hace digna de vivirse. Sin esas condiciones la vida se convierte en una tremenda tragedia, en un dolor constante, en una miseria permanente. Muchas niñas, por no haber sido ilustradas en una forma adecuada en este sentido, su vida ha sido una miseria total desde el principio al fin de sus días. De tal suerte que en esto hay que colocar una gran responsabilidad. En principio, cuando el cuerpo de deseos empieza a aparecer en nosotros, vienen entusiasmos por cualquiera que, siendo del sexo opuesto, nos llama la atención, pero no siempre esto es lo más conveniente es solamente cuando el corazón nos diga que estamos en el verdadero camino, es decir, un sentimiento estético, una especie de admiración, de culto, si cabe decir, sin introducir en aquella situación moral ningún cálculo de orden mundano, porque esto es lo que trae las consecuencias más funestas. No se puede hacer elección por cuestiones racionales. Hay que hacer elección por cuestiones del corazón,
es decir, por un perfecto sentido, porque esto es lo que va a garantizar para ustedes una tranquilidad, una felicidad, una armonía y un hogar indudablemente que valga la pena de ser considerado, de ser tenido en cuenta. De tal suerte que este aspecto tienen ustedes que irlo comprendiendo en una forma muy sutil, en una forma muy delicada, en una forma mística, si cabe decir. Los problemas de la vida son muchos. El asedio, por ejemplo, cuando las niñas llegan a la edad de ser señoritas, el asedio que el hombre ordinario les acentúa es una cosa tremenda, comúnmente abusiva. Allí está el límite en que la niña debe hacerse respetar decorosamente. Este respeto requiere, naturalmente, una especie de carácter, pero no precisamente de adustez, no precisamente un temperamento drástico, porque esto también trae consecuencias. Es necesario fijar la atención en que el proceso de la vida, del amor, se vaya desarrollando progresivamente, idealmente. Cuando se ve un exceso de audacia se puede estar segura que hay un exceso de materialidad en la persona en cuestión y que esto, en lugar de ser altamente beneficioso, puede traer serias consecuencias. Ahorita, precisamente acabo de saber algo muy desagradable. Una niña fue requerida de amor por algún señor. Él siempre procedía en el terreno de la audacia, y seguramente ella no supo conservar o guardar el límite, que era adecuado en materia afectiva, y entonces entiendo que esta niña sufrió las consecuencias de la falta de control del límite, y naturalmente resultó para ella la gran decepción. El hombre en cuestión resultó casado, y además responsable de haberle causado un serio engaño en su vida particular. Esta niña, desesperada, ha entrado a un convento. El convento es una fatalidad verdadera. Allí no existe la espiritualidad que las gentes imaginan. Los odios, las envidias, las pasiones y aún debilidades de orden muy personal existen en aquellos lugares. Y cuando una niña se decida a entrar a aquellas instituciones porque tiene alguna vocación más o menos mística, aquello no será tan grave como cuando se entra por alguna decepción. Tal es el caso de esta niña, que ha entrado por una decepción muy amarga y muy dolorosa. Así que esa niña se ha metido allí tratando de buscar la salvación de algo que había perdido, la armonía interior, y no la va a conseguir allí porque va a estar en una lucha permanente, constante con su propia naturaleza, con sus propios intereses y con un medio que le es completamente desfavorable. Así nosotros también tenemos que proceder en la vida con tanto cálculo y tanto cuidado, para evitar esas extralimitaciones. Algún hombre muy sabio en estas materias de la vida, haciendo referencia a la vida de una niña, decía que a ella le hacía falta una cualidad. El padre se asombró un poquito de cuál podía ser la cualidad que a su niña le faltaba y el señor, muy experto, dijo: le hace falta un poco de coquetería, le hace falta un poco de afectividad, pero esto debe tener un límite, ese límite es la línea aquella de la dignidad personal. Estos son los puntos verdaderamente que algunas de ustedes, ya por su edad, estarán entendiendo algo, otras no tanto, pero de todas maneras, nunca en la economía del ser psíquico se pierde nada, así que ustedes el día de mañana van a pensar mucho en esto, y así es en verdad. También hay otros problemas que son de gran interés en la evolución formal de la niña, que un día se va a convertir en ama de hogar. El aspecto es este: hay que establecer una especie de auto-apreciación, es decir, de una gran apreciación personal en el sentido anímico, para desarrollar algo que es tan necesario en la vida de las niñas, su magnetismo personal. Si la niña no se aprecia a sí misma, entonces, en realidad, no puede desarrollar esa energía que se llama magnetismo personal, ya que en realidad viene a ser el fundamento de una correcta armonía y de una correcta afectividad con el género opuesto. Esto es de gran importancia. De manera que estos pequeños detalles, que seguramente les llegan a las mentes, ahora en forma un poco extraña, los irán entendiendo progresivamente. Exactamente en una forma progresiva. En todos los actos de la vida, sean obras de arte, sean obras morales, sean obras intelectuales o en el mismo campo de las afectividades de las relaciones, el afecto es lo fundamental, pero es una expresión estética, es una cuestión elevada. La niña, por ejemplo, debe en todos los momentos de su vida procurar mantenerse dentro de una línea de conducta que no le permita estar ni muy allá ni muy acá, como dijéramos, ni demasiado indiferente a las cuestiones de la vida, ni demasiado entrada en el mundo profano, porque las consecuencias son siempre funestas. En una reunión social, por ejemplo, la niña que se está dejando llevar a todas partes por jóvenes un poco audaces se está perdiendo en el criterio de las gentes y en el medio, y esto le traerá fatales consecuencias. Pero si presenta también una característica de adustez, de indiferencia, de dureza, también la estará limitando. Así que la situación de la niña y la vida social no es tan fácil,
pero es bastante sencilla si se sabe entender cierto límite, guardar cierto límite, no extralimitarse ni hacia la reserva absoluta ni hacia la entrega total. Ahí está el límite justo, preciso, que en realidad ustedes deben tener. Así que estos puntos que son de gran esencialidad y que para el padre y para la madre son difíciles de explicar, para mí no lo es, porque los miro desde un punto de vista psicológico, completamente psicológico, con el deseo, con la esperanza de que ustedes lleven una vida mejor que miles de niñas, que miles de damitas que el día de mañana entran en la vida social con los ojos completamente vendados. La audacia del hombre, como les decía, es inusitada, es increíble y siempre el hombre audaz no es el mejor. Es el mejor para los intereses de él, pero no para los intereses de la niña. El hombre que verdaderamente estima a una niñita se porta decorosamente, también tiene su límite, también tiene su correcta afectividad, también tiene su correcto trato. Los excesos de audacia siempre indican aspiraciones mundanas de parte de los hombres y esto, naturalmente, perjudica a las niñas en la tranquilidad moral, en las esperanzas que debe tener para el día de mañana crearse una situación armoniosa. Todo eso, realmente hay que tenerlo muy en cuenta, supremamente muy en cuenta. La salud es otra cuestión que se debe cuidar rigurosamente. Para que una niña pueda gozar de completa salud y pueda ofrecer al futuro de la raza nuevos seres verdaderamente valiosos, es indispensable que cuide su salud. Una de las cuestiones simples es su higiene personal. El intestino es un elemento demasiado físico pero de mucha importancia. Debe ser evacuado 2 veces en 24 horas. Esto da encanto a la personalidad, porque da vitalidad en verdad. Si existen, por ejemplo, enfermedades privadas que llamamos flujos, esto indica exactamente que hay intoxicación y que es necesario corregir esa intoxicación. Es necesario comer abundantes frutas de una sola clase en cada comida, para descargar debidamente el intestino, el hígado, los riñones y así todo el organismo marcha muy bien. El desarrollo de la personalidad es otra cuestión importantísima y depende casi de una sola cosa, que espero graben muy bien y que ya les he mencionado varias veces. Consiste en una correcta apreciación de su persona, una especie de devoción hacia sí misma. Esto es la situación que la mujer debe tener siempre en la vida para producir cierto encantamiento, para producir cierto magnetismo personal. Es cuestión enteramente fundamental. Otro de los asuntos que atañen a su salud y a su bienestar es que cuando ya les han llegado sus ciclos catameniales, cuidar de que aquellos se verifiquen normalmente. Para eso es indispensable que las niñas procuren comer siempre regular cantidad de hierro y calcio. Hierro naturalmente obtenido de los vegetales y calcio igualmente. Esto es lo que realmente da el equilibrio fisiológico, el equilibrio psíquico, de hecho el equilibrio intelectual. Porque el cuerpo no es más que un instrumento a través del cual las energías más espirituales del ser se manifiestan. De modo que alimentos alcalinos son fundamentales, y como fuente de alcalinidad tenemos en primer lugar el queso. Ustedes niñas no deben olvidar nunca que el queso es una fuente de alcalinidad, que tiene fósforo, que tiene proteínas y que por lo tanto representa para ustedes uno de los alimentos de mayor importancia, porque la damita está perdiendo cada mes regular cantidad de su líquido precioso, de su sangre y tiene que repararlo. Entonces tenemos buena cantidad de hierro en la cebolla cabezona, en las espinacas, en la lenteja, y en general en todas las legumbres. La mejor legumbre para las damas es siempre la lechuga, porque ella contiene hierro, contiene arsénico y contiene otros elementos que equilibran su vitalidad. Evitar ingerir drogas, pues esto es siempre una fatalidad para el cuerpo. El que ingiere drogas nunca puede gozar de buena salud. Son cuestiones enteramente fundamentales. Su higiene personal es una cuestión rigurosa que debe verificarse con todo el cuidado del caso, porque si existen en nuestro cuerpo olores inadecuados evidentemente nos hacemos antipáticos a los demás, sin suponer ni saber exactamente las causas o las consecuencias de ese estado anormal. De modo que el cuidado de la salud es completamente fundamental. No vayan ustedes a esperar a tener mucha confianza de que la belleza se puede obtener por medio de unturas, de cosméticos, eso no conduce a nada. Más bien mata la piel, más bien mata los encantos de la personalidad. Para tener un buen magnetismo lo que se requiere es un correcto funcionamiento del tubo digestivo, un correcto funcionamiento de las funciones renales, y así todo marcha bastante bien. El desarrollo y cultivo de la estética es una necesidad en la vida de la mujer. Para eso les aconsejo acostumbrarse a escuchar bella música, estar atentas a la bella música, compenetrarse del sentido de la música y desarrollar así el corazón. También la buena literatura, también tener cariño por los jardines.
El jardín desarrolla cierto magnetismo en la dama cuando sabe cultivar las flores, cuando sabe poner toda la atención en este aspecto de la vida. Esto es verdaderamente fundamental, verdaderamente necesario en la vida de la mujer. El desarrollo de la estética es una materia que atañe realmente al desenvolvimiento del alma y hay que tener completo cuidado con aquello. Naturalmente, al llegar a la pubertad viene el deseo, la afectividad, la atracción hacia el otro sexo. Esa energía es tremenda y esa es la que ha hecho que ahora multitud de niñas, que después llevan una vida miserable, desastrosa. Este deseo hay que procurar convertirlo en energía espiritual. Esa energía debe sublimarse a través del corazón, convertirla en sentido artístico, en sentido espiritual es místico, en poesía, en música y así todo irá bien, pues sublimando este deseo de la naturaleza hacia esos caminos se despierta el amor universal, el amor hacia la vida toda, cualquiera que sea su modo de manifestación, a la vez que se afina la sensibilidad para compartir una sincera afectividad cuando hay en el varón digno de su atención, de modo que el día que en la vida social les corresponda cumplir la función maternal, lógica y natural dentro de la vida, entonces tendrán también mucho amor por sus hijos y capacidad de guiarlos y dirigirlos. Conceptúo por mi experiencia, que la parte estética es fundamental, es de importancia incalculable. Y no olviden, niñas, que comúnmente los jóvenes audaces tratan de despertar esos intereses de orden afectivo en forma exagerada, siempre para conseguir fines demasiado personales que traerán serias consecuencias en la vida de la niña. De tal manera que esa energía es ciertamente de la vida, no podemos evitar que ella surja, pero sí podemos conducirla, sí podemos llevarla a nuestro intelecto. Sí podemos, como decimos en las reuniones comunes de la fraternidad, sublimar esta energía. Es uno de los deberes grandes, pues a través de esa sublimación irán entendiendo claramente si el joven que aspira realmente tiene también nobles sentimientos, si realmente se inclina por una vida normal o es una persona audaz que solamente quiere llegar para lograr intereses personales sin importarle las consecuencias. Las de él son muy pocas. Realmente las consecuencias en la vida social del hombre son tan tenues con relación a toda responsabilidad que en su propia vida tiene la damita. Es tan diferente. Esto es lo grave. Nosotros, los hombres, vamos por el camino del mundo trillando y haciendo y quebrantando ritmos, y al fin parece que desde el punto de vista mundano nos va muy bien, aun cuando la ley de causalidad o karma, según los yogis, no deja de actuar, es decir, la ley de consecuencia. Pero para ustedes, de inmediato siempre es mucho más delicado, por eso tiene que haber mayor tacto, mayor comprensión, ciertamente, un mayor sentido de las cosas, y lograr esa línea de límite, es una línea muy delicada. Tienen que ser atentas, tienen que ser afectuosas, pero nunca permitir que el aspirante a ese afecto se extralimite en el respeto lógico que cada una de ustedes debe merecer exactamente, y eso depende de ustedes. Una actitud digna hace siempre que el hombre más audaz respete a la niña siempre, siempre, esto no falla nunca. Mientras que si se presta a juegos que van más allá del límite, en que el respeto y el decoro deben estar en la niña consciente, el audaz no se detendrá. Mas si se observa esa actitud digna, decorosa, entonces todo irá camino de una noble realización. Estos son puntos muy finos, pero que poco a poco, a medida que ustedes crecen, van entendiendo, a medida que sus facultades van desenvolviéndose, van viendo que lo que les dijo ese hombre allá, alguna vez tenía un fundamento muy sólido, un fundamento verdaderamente sólido. De tal suerte que el aspecto espiritual de la vida debe primar sobre todas las cosas, y esa energía de la vida, que sirve a los fines de la raza, de la especie, de la maternidad, son también energías que sirven a nuestra espiritualidad. En realidad todo proviene de allí. El encanto de la mujer depende de la conservación de esa energía psíquica, de esa energía vital, de esa energía de orden místico. Yendo a nuestra figura del jardín, ustedes ven que según la calidad de la semilla así se producen los frutos, igualmente según la conservación de esta semilla viene la personalidad, viene el encanto, viene el magnetismo. ¿Sí o no? Estas son situaciones bastante interesantes en el conocimiento de nuestra propia vida. En los antiguos templos de misterios en el Egipto, y otras partes, había una educación formal para las niñas. Hoy, infortunadamente, nos hemos perdido en un laberinto de cosas extrañas, de superficialidades, de ligerezas, y ya la niña no recibe una educación formal. Ciertos movimientos, por ejemplo el acto de sentarse con cierta elegancia, es para la mujer de gran magnetismo. Sentarse despreocupadamente, es ciertamente un desconcierto para las gentes. El hombre audaz aprovecha siempre, pero la niña siempre está perdiendo, son cosas de una delicadeza extraordinaria. Es algo muy ideal.
Ahora, piensen ustedes que si realmente todas las energías de nuestra vida se convierten en algo estético y tenemos una correspondencia igualmente estética, entonces habrá un fundamento bastante sólido para la relativa felicidad a que se puede aspirar en este mundo, porque la felicidad también es muy relativa. La felicidad no existe, sino solamente en el mundo de la verdadera efectividad, lo demás es completamente transitorio. Así que si ustedes el día de mañana logran una afectividad verdadera con su cónyuge, que por ley natural han de llevar su vida, será bastante feliz, y si esa afectividad se transfiere después a su progenie, a sus niños, entonces será bastante feliz. Pero siempre la vida tiene bastante multitud de luchas y entonces hay otra faz que educar, hay que lograr cierta fortaleza moral, porque las luchas de la vida son muchas, muchos son los detalles, muchas son las reconditeces de la vida, y entonces hay que ser fuertes también, fuertes para relativas decepciones, fuertes para relativos desencantos, fuertes para relativos estados bastante anormales de la humanidad. Hay que observar mucha fortaleza. Este es otro de los aspectos que la niña debe educar. Comúnmente de eso no se habla nunca. Los padres se limitan a decir que la vida puede llegar a ser un encanto, sin marcar los límites de lo que puede ser la armonía y de lo que no puede ser, porque la lucha es bastante tremenda. Yo soy un hombre de bastante experiencia, he vivido mucho, he observado mucho y veo la tragedia de la gente. Tal consiste en tomar demasiada ilusión acerca del mundo. El mundo no puede proporcionarnos mucha ilusión, excepto el ideal afectivo, es lo único que tiene dable. El dinero, por ejemplo, no va a colmar todas las necesidades espirituales del ser. Algunos se toman el camino del dinero como única finalidad, pero hay muchas gentes con dinero que son completamente desgraciadas. No quiero decir que el dinero sea un factor que se debe desdeñar, despreciar. El dinero es necesario en la vida, también hay que prepararse para poder adquirirlo dignamente, si es que no tenemos una persona que esté en condiciones de hacerlo. Es indispensable una capacitación para poder ganarnos la vida, es completamente indispensable. Vamos a suponer, por ejemplo, niñas, que todas ustedes van a lograr esposos ideales, pero vamos a suponer también que él, por una ley biológica natural, desencarna, muere, abandona la forma. Entonces la niña debe estar preparada para encarar una tremenda y nueva situación, y es la de tener que defender a su progenie posiblemente y a su propia vida, porque muchas niñas que no se han preparado en modo alguno para esta situación, que les pueda venir, tienen que tomar caminos desusados y no dignos dentro de la armonía. De otro lado, puede ser un señor que abandone el hogar, otra cosa dolorosa y terrible en la vida, pero posible. Entonces, ¿qué hace la niña impreparada? ¿Qué hace la jovencita que recién entra por los caminos de la vida y no tiene la preparación y la fortaleza suficiente? Para todo esto hay que estar conscientes, capacitadas y preparadas. Es una cuestión fundamental. Pero no olviden que la parte noble de la vida siempre está en la correcta afectividad, no olviden esto, y que muchas veces una damita que contrae matrimonio, por ejemplo, puede corregir a un hombre bastante desequilibrado si sabe proceder con equidad, con dignidad y con una afectividad correcta, naturalmente. A veces he creído y tengo ciertas convicciones de que la mujer es la que modela el mundo y que no es el hombre, como la gente comúnmente cree, porque la niña siempre está ejerciendo influencia desde todos los ángulos, ya como niña en los afectos, ya como esposa dirigiendo la conducta de sus niños, ya desde el punto de vista ético, tratando de dirigir esa nobleza del ser humano. Yo siempre veo que lo noble de la vida está en la feminidad. Yo soy un admirador tremendo de la feminidad cuando es verdadera. La feminidad, cuando es verdadera, es el aroma de la vida, es ciertamente lo más encantador que existe. La feminidad. Pero esta feminidad hay que saber conservarla. A ustedes niñas les corresponde exactamente. Masculinizarse es otra fatalidad de la niña. Inmediatamente comienza a recibir el desprecio de la gente inconsciente y a recibir solicitudes de la audacia de los irresponsables. Cuando la niña pierde la feminidad, pierde aquella actitud estética que la hace tal. Puntos son estos muy delicados, pero de una trascendencia verdaderamente incalculable. La verdadera feminidad en la niña es tan maravillosa que es una especie de fuerza angélica, y eso debe cultivarla en grado sumo. Así como es supremamente desagradable ver un hombre afeminado, es horrible ver una niña masculinizada. Es espantoso aquello. Ustedes no tienen ninguna idea de todos los efectos que se producen en el ser psíquico de todos los que presenciamos aquellas cosas. Además, cuando una niña toma caracteres masculinos, los audaces siempre aprovechan tal situación, y ella,
ante las gentes conscientes siempre está quedando colocada en un terreno totalmente negativo, completamente negativo. Así es. Y los audaces se aprovechan y las gentes serias miran con desdén, y eso deben ustedes evitar, el llegar a esos extremos, a esos aspectos negativos de la vida. Pero no olviden, les repito que lo más que deben desarrollar y cultivar es su magnetismo personal, y que para lograrlo hay necesidad de quererse, de superestimarse. Es esencialísimo. Una niña que se presente en la vida social, por ejemplo con las uñas llenas de mugre, es algo fatal. Ustedes no saben las consecuencias negativas que se presentan en la psiquis de aquellos que contemplan tal espectáculo. Es espantoso ver una niña mal presentada, sin cuidado, sin atención alguna. Esto no implica precisamente riqueza. En cualquier situación económica, con bastante cuidado se puede guardar la estética. Y la estética debe ser la norma de toda niña, de toda dama en todas las circunstancias de la vida. Tuve la oportunidad de visitar los Estados Unidos de Norteamérica y me asombré de algo muy singular. De pronto va uno por las calles centrales de cualquier ciudad, y ve transitando delante de uno a una dama muy elegante, supremamente atenta y arreglada su persona. Va uno a alcanzarla y es una anciana, es decir, que allá ni las ancianas pierden el sentido de la estética. Es algo singular la educación civil que ha logrado ese pueblo en ese aspecto. E igualmente, la estética debe infundirse en nosotros, en nuestro medio, para que se logre un verdadero sentido de la estética, un verdadero sentido de lo espiritual, un verdadero sentido de lo anímico, un verdadero sentido de aquella armonía que debe reinar siempre en el alma humana. Pero ahí viene el pero, eso tiene un límite, hay que tener cierta dignidad y cierto decoro en un momento dado, no se puede quebrantar y ese límite que es muy difícil de definir, pero que va entrando en la conciencia nuestra a medida que observamos es lo que hace grande a la mujer, afectuosa, amable, magnética pero digna en un momento dado. Este es el punto más maravilloso y sobre todo cuando ya las energías de la vida psicosexual empiezan a tomar actividad en nuestro ser psíquico. Esto es de una importancia incalculable. Este límite es el más maravilloso que ustedes pueden adquirir, es decir, esa bondad, esa nobleza, esa delicadeza, esa estética de la mujer y luego el momento clásico de la dignidad. Eso tienen que ejercerlo ustedes en un momento dado. Es una cuestión tan natural. Ahora, el hombre siempre está buscando si existe o no aquella resistencia. Si existe aquella resistencia ideal, se encanta verdaderamente. Si no existe, profana la vida sin ninguna consideración. Esos somos los hombres. Los hombres somos animales difíciles, pero ustedes pueden domar esa clase de hombres y el límite está en ese punto estético de la dignidad, que es algo verdaderamente encantador. Hasta un hombre ordinario cuando llega y encuentra ese punto límite de la delicadeza y el encanto de la mujer, hallándola desde luego bella y digna, inmediatamente queda arrobado, cambia su naturaleza con relación a lo que podía opinar antes y esto es verdaderamente admirable de la vida de la dama. Este es el punto culminante, pudiéramos decir. Nunca ustedes, a medida que van siendo señoritas deben aceptar una serie de ofertas que comúnmente suelen hacer los hombres, para vencer la resistencia anímica y moral de las damitas. No, no, no. Este es siempre un hombre charlatán y un hombre peligroso, irresponsable, hace un poco de ofertas que no va a cumplir jamás y esto lo hace para quebrantar la propia dignidad de la niña. No. Este es el punto difícil pero el más importante, presentar allí el aspecto dignidad con todo su valor, fortaleza, y delicadeza también, porque la brusquedad trae siempre consecuencias funestas. De tal suerte que ese aspecto de dignidad, de carácter, de estética, un espíritu de mística conservación de su espiritualidad y de sus propios derechos, que realmente debe ejercer la niña, la damita, en un momento dado. Esas son cuestiones de una importancia incalculable. Ahora no deben ustedes inquietarse en modo alguno cuando las energías sagradas de la vida, las energías psicofisiológicas del aspecto puramente sexual ya se interesen por el sexo opuesto. Esto es completamente natural. Esto es completamente bello si se convierte en estética. Ahí está la cuestión, si se convierte en energía de orden puramente espiritual eso es muy valioso, y la vida puede ser un encanto ciertamente. Entonces volvemos a ese ejemplo simplón, pero de gran importancia, de la tierra del jardín. Eso es la niña. Es como la tierra fecunda en la cual la semilla de un nuevo ser va a ser depositada, pero tiene que ser depositada de la mejor calidad, y para eso se requiere la dirección o selección espiritual de lado y lado, la devoción sin la cual nada correcto ni nada elevado es posible.
Esto es lo esencial en las vidas de ustedes, esto es completamente fundamental si quieren trazar derroteros adecuados a su existencia anímica, a su existencia moral. Hay que embellecer la vida, porque la vida tiene aspectos muy duros, muy difíciles que solamente se pueden superar a través de la estética. Aun los más delicados problemas de la vida se convierten en algo muy grato si están animados de espiritualidad. Aun la misma miseria puede ser superada si hay un poco de estética y de sentido de espiritualidad, porque el mundo es para nosotros, lo que nosotros pongamos en él. Si aun en los problemas más duros de nuestra vida sabemos poner nuestro corazón, todo se va solucionando en una forma mágica. La naturaleza es para nosotros, lo que nosotros pongamos en ella. Esto es lo importante. De tal manera que si ponemos ideales, hemos de cosechar ideales. Si ponemos aspiraciones de orden vulgar, las consecuencias serán necesariamente funestas. Por eso, evidentemente el cultivo del alma de la niña sería el proceso por medio del cual la raza total sería regenerada. Este es el concepto que siempre he tenido en forma muy clara. Por allá en Uruguay, sur del continente, se verificó un congreso. Ese congreso tenía por objeto buscar un medio o un camino para conquistar la libertad del mundo y de allá me escribieron para que les mandara un trabajo acerca de mi concepto que podía tener de la libertad. Entonces en aquella conferencia o como quiera llamársele, que mandé para ellos les decía, nosotros no podemos dar grandeza al mundo si no educamos a la mujer. Porque la mujer es la que modela al hombre, la mujer moral moraliza al hombre, la mujer vulgar vulgariza al hombre, la mujer con sentido estético hace que el hombre sea respetuoso y atento. La mujer despreocupada hace que el hombre se convierta en una entidad vulgar. Jamás el mundo se ha dado cuenta de que la mujer es la que está modelando la vida social y les decía por lo tanto a aquellos caballeros que eran, unos masones, otros teosofistas, otros estudiantes de la Rosacruz, les decía, si quieren ustedes propugnar por el mejoramiento del mundo deben educar el alma de la mujer, deben hacer todo lo imaginable porque la educación del alma de la mujer se convierta en un hecho evidente de estética, ternura y dignidad. Y así es en verdad. Esta charla puede parecer para ustedes un poquito pesada, naturalmente, por su edad algunas niñas pueden entender un poquito mejor, pero estoy perfectamente seguro que el día de mañana esto les irá sirviendo en una manera progresiva a medida que ustedes despierten el sentido de estas cosas. Y no olvidemos que el mundo es para nosotros según lo que nosotros pongamos en el mundo. Esto es una cuestión fundamental. Si nosotros ponemos en el mundo bondad, si ponemos entusiasmo, si ponemos alegría, el mundo será grato para nosotros. Pero si ponemos desdén, si ponemos despreocupación o abandono, igualmente las consecuencias no dejarán de ser bastante funestas. Ahora, resumamos. ¿Cuál es el punto culminante que hemos mencionado aquí? El límite entre la bondad y la dignidad. Este es un punto formidable. La niña debe ser bondadosa, debe ser agradable, pero debe poseer tras esa bondad y esa delicadeza una gran dignidad. Este es un punto formidable. Otro punto, el caballero que se aproxima debe ser bien atendido, pero no se le debe permitir que trascienda el límite de la dignidad a que la niña tiene derecho. Entonces resulta algo muy encantador. Esos son los dos puntos que espero que ustedes tengan muy en cuenta en sus vidas, bondad y dignidad. Exactamente. Este es el punto completamente valioso en la vida. La damita debe ser delicada, bondadosa, pero en un momento dado, debe erguir completamente su dignidad, sin brusquedad pero con fortaleza. Es un punto delicado y muy importante. Bueno. ¿Cómo van a desarrollar su magnetismo personal? ¿Por medio de qué? Por medio de una estimación a sus personas, así en realidad desarrollan su magnetismo personal. Estimarse verdaderamente, amarse si se quiere, entonces la mujer desarrolla un gran magnetismo personal. Desde el punto de vista de la higiene, ¿cuáles son los aspectos que deben tener más en cuenta? Un correcto funcionamiento del intestino, descargando los residuos convenientemente, e igualmente con los riñones, y una nutrición adecuada compuesta especialmente de hierro y calcio. No olvidar que el hierro lo encontramos en abundancia en la espinaca, en la cebolla. En el queso encontramos calcio, el fósforo y las proteínas. Por lo tanto es fundamental incluir en la alimentación diaria, buenas porciones de esta clase de alimentos. Ahora, como las niñas en sus ciclos tienen pérdidas mensuales, hay que reparar la sangre y para eso se necesita hierro y calcio, de ahí que les enfatice la necesidad de consumir diariamente buena porción de los alimentos mencionados por poseer dichos ingredientes en porcentajes elevados.
Algunas niñas suelen sufrir de flujos. Esto se debe sencillamente a que el intestino está recargado y los riñones igualmente. Entonces se pueden corregir perfectamente esos defectos comiendo alguna fruta en abundancia, digamos por ejemplo, la mandarina en abundancia. La corteza descarga el intestino correctamente y el jugo obra especialmente sobre los riñones, así puede haber completa salud y bienestar. ¿Qué decíamos que nos servía realmente para desarrollar nuestra estética? ¿Cuáles son los instrumentos? La música, la poesía, la literatura, bueno. ¿Y? El amor a las plantas, a los jardines. Esto desarrolla en ustedes un magnetismo personal. Al contemplar la belleza de las flores que atienden con cuidado, desarrollan también esa gracia y esa sutileza porque hay una especie de transferencia. Esta es una cuestión que comúnmente no nos damos cuenta. Cuando nosotros admiramos cosas bellas, ¿creamos cierta belleza para nosotros? Cuando nos satisfacemos o nos solazamos en vivir ese encanto, hay una especie de transferencia, de tal suerte que aquello es completamente fundamental. ¿Qué deben hacer cuando un jovencito se aproxima a ustedes y tiende a pasar los límites del respeto que ustedes se merecen? ¿Qué deben hacer? Presentar su dignidad inmediata, su gran fortaleza en este caso, natural, moral, espiritual y griega. Esa energía que naturalmente se despierta debe ser llevada al corazón, debe ser convertida en estética y en sentimientos, que acrecientan de hecho su intensidad magnética personal y al mismo tiempo puedan atraer una persona más sana. Son puntos esenciales de una importancia incalculable. Como los eventos de la vida son muchos y como el esposo que puedan adquirir, o no puedan adquirir, las obliga a estar atentas, a responsabilizarse de vuestras vidas. ¿Qué debe hacer la niña? Estar capacitada para ganar su pan. Es fundamental que su dignidad no vaya a quedar quebrantada por esa debilidad o por esa incapacidad. De tal suerte que hay que estar preparadas, porque no sabemos. Tantas cosas que pueden suceder. Un caso puede ser, como yo conozco, que se desencarne el esposo, otro puede ser que abandone el hogar, o el otro puede ser que no se adquiera. Entonces, evidentemente la niña siempre debe estar preparada, capacitada para poder ganar su sustento y derivar su propia vida. Tampoco hay que hacerse mucha ilusión del mundo. Son pues tres aspectos que debemos tener en cuenta. Uno que sería lo extraño, no conseguir esposo, aunque siempre comúnmente la niña equilibrada, que tiene interés, lo encuentra, está bien. Pero vamos a suponer que muere pronto, después que se ha verificado el matrimonio. O que las abandona como sucede. Por tal razón hay que estar preparadas para ganar la vida con dignidad. Naturalmente que una niña de suficiente cultura sabrá retener a su esposo, natural, pero hablamos de los eventos de la vida, que ustedes ignoran porque los ven así, todavía en el sueño ideal de la juventud, de la niñez. Pero esas cosas son así. Por lo tanto hay que cultivar una capacidad para derivar vuestro pan necesario. Puede ser que no haya que ejercerlo. Está perfectamente bien. Pero comúnmente sí hay que ejercerlo. A veces el esposo que se adquiere es ideal, pero es pobre, hay que ayudarlo. Y así todo va perfectamente bien. Otra cuestión que ustedes deben tener muy en cuenta es que a veces los conceptos falsos pseudo-religiosos hacen suponer que la energía de orden psicogenésica que atrae la atención del sexo opuesto es perversa. No. Absolutamente no. Es una ley natural, es una energía cósmica. Eso, lo que debe es espiritualizarse más bien y considerar que es el poder de la vida misma. No hay que asustarse por esos aspectos de la existencia, ni considerar que tengan algún fondo perverso. No. Todo lo contrario. Ese concepto trae grandes desequilibrios, muy grandes desequilibrios. Ahora les voy a tratar otro puntito, que ustedes deben conocerlo, ya para ustedes, ya para sus amigas. Hay una cosa grave en la vida de las niñas, de las señoritas, y es mucha compenetración afectiva con el mismo sexo. Jamás, nunca. Esto es un quebrantamiento de las más delicadas leyes de la vida. No. El afecto siempre debe ser para el sexo opuesto. Siempre. Con la otra niña debe haber una amistad también dentro de la dignidad, pero debe tener su límite, porque hay niñas desequilibradas que tratan de penetrar en la afectividad de las otras. Esto es terrible. Esto produce serios desequilibrios en el alma, grandes desgracias en la vida profana y en la vida espiritual. De eso deben estar muy atentas. También sus amistades femeninas deben tener su límite. Eso es más delicado aún.
respeto, cariño, simpatía, todo lo que ustedes quieran, pero ya cuando se trate de su vida enteramente personal. No. 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 Ahí, sí hay que ejercer el completo dominio y conciencia de esto, porque el afecto es siempre, en el caso de ustedes para el varón. Es para el varón. El afecto siempre es para el ser del otro sexo. Siempre, de toda manera. Pues como en la escuela Rosa Cruz les mencionamos constantemente, de esto no están ustedes exentas, porque el mundo, estética, moral y espiritualmente no anda muy bien. Este es un punto de mucha delicadeza, que ustedes deben meditar con mucho cuidado. Nada de extralimitaciones de carácter afectivo morboso, que no tienen razón de ser con las niñas inmediatas. No. 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 Las consecuencias anímicas, morales, fisiológicas, sociales, son aterradoras. Hagan ustedes suficiente conciencia de ese punto bastante delicado pero de bastante importancia en sus vidas. La afectividad, siempre, para ser completamente ideal y responder a la energía universal de la vida divina siempre hacia un joven, hacia un señor, como es lógico y natural. Como igualmente para nosotros los varones nuestra afectividad es para con las damas. Este es un aspecto de la vida muy oscuro, un aspecto de la vida que poco se menciona porque temen mencionarlo y sin embargo eso ha creado caos en muchas vidas. Conozco por ahí una vida perfectamente trágica de una niña que hasta ha pensado en quitarse esta existencia, en vista del caos que se ha creado con esa actitud un tanto desequilibrada. Es tremendo, nadie les menciona estas cosas. Yo se las menciono aquí, para que ustedes sean conscientes, suficientemente conscientes de estas cosas. Es un aspecto muy delicado. El afecto es siempre para el sexo opuesto que es la ley divina, es la ley de la vida, es la ley espiritual, es ley cósmica. Y mucho cuidado y criterio en este punto. Que la niña nunca tenga extralimitaciones en la afectividad personal. Absolutamente no. Claro, debe haber cariño, debe haber simpatía, debe haber fraternidad, pero eso tiene un límite completo. Este es un punto esencialísimo, porque eso trae serios desequilibrios en la vida y la tragedia moral que se viene en estos campos no tiene límite, es un verdadero infierno usando la palabra en el sentido de completo caos, es decir de completa inarmonía. No. 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 El magnetismo personal de ustedes. Tan bello. Debe ser siempre, evidentemente para el joven, para el hombre, pero con límite lógico, con la dignidad que se debe erguir majestuosamente en el momento dado para que la persona marche por los caminos justos y rectos. Espero que estas semillas de ideas les ayuden mucho en sus vidas, y espero también que hoy o mañana, ustedes, o en otra reunión, puedan tranquilamente preguntar lo que quieran. Me encanta. Y ya les digo, advierto que lo femenino es lo espiritual de la vida. Pocas gentes saben eso, que sin feminidad no hay espiritualidad. En medio de la existencia de la vida social una niña que entra en una sala la convierte en algo agradable por su magnetismo personal desarrollado, por la atención que debe poner en su vida, por la espiritualidad que debe infundir en su energía creativa. Esto es completamente fundamental. Hemos hablado temas de gran interés, pero espero que las mediten suficientemente para derivar de ellas el provecho que quieran. Y vuelvo a decirles, si quieren preguntar algo. ¿Qué es anímico? Anímico o animismo es aquella sensibilidad para la belleza, ese es un aspecto del alma, es decir, ¿el animismo se debe cultivar para desarrollar alma? Precisamente. Espero que más tarde podamos tener otra reunión, y espero que hagan bastante conciencia de estos puntos, de los puntos esenciales que hemos mencionado en esta charla, que los mediten bien y les puedan servir verdaderamente en sus vidas. Estoy encantado de haber hablado para ustedes cuestiones delicadas pero de mucha importancia, de gran trascendencia. Ustedes, niñas, son evidentemente como ángeles y me encanta haberlas visto, haberlas tenido aquí y espero que esta charla que las va a preparar para el futuro, les sirva verdaderamente. Lo he hecho con toda la bondad y el afecto que me es posible a pesar de que soy un hombre poco sensible a estas cosas. Soy más bien una persona brusca en mis formas o modos, pero con una firme idea, de que todo pensamiento se infunda en la conciencia, en especial si es noble, veraz, bondadoso, tierno y sublime. Pero en el fondo acepten ustedes que son, ustedes para mí un verdadero encanto, un divino encanto. Muchas gracias.